Hola, buenas tardes chicos. Hoy vamos a retomar un poco el estudio de las funciones bicuadráticas, como veníamos haciéndolo desde el último video. Eh, y bueno, para eso vamos a retomar un tema que se llama, que es básicamente otra forma de lograr funciones bicuadráticas, nada más que es especialmente útil porque tiene aplicaciones tanto para redes pasivas como también para redes activas, como vamos a ver sobre el final. Es un tema que está tratado en el capítulo 5, en la sección segunda del capítulo 5, en el 5.2, y se llama, en inglés se llama Voltage Feed Forward. La traducción sería algo así como prealimentación de tensión, para no confundirlo con realimentación de tensión, pero bueno, se los comento, está en el Showman. Hoy como verán, vamos a estrenar interfaz nueva, así que vamos a ver qué tal sale, qué tan bien sale. ¿De qué se trata esto básicamente? Se trata de que pensemos a una red pasiva como básicamente una impedancia originaria de esa red que va a estar definida entre un nodo, que podría ser, vamos a llamarlo por comodidad B2, ¿sí? Y a esa admitancia la vamos a denominar genéricamente I, ¿sí? No hay ningún problema en tratarlo con impedancia, pero en principio tiene más sentido hablar de admitancias, dado que luego lo vamos a aplicar a circuitos activos, donde es más cómodo hablar de admitancias. Y la idea es definir uno o más nodos, ¿sí? En este caso podemos definir solamente uno, pero podrían ser uno o más nodos, de los cuales nos va a interesar hacer lo que justamente dice el título, una prealimentación, es decir, vamos a llevar esta tensión B1 hacia el nodo B2 a través también de otra admitancia genérica, ¿sí? Que esa admitancia genérica va a ser casualmente una partecita de esa admitancia, debido a que justamente vamos a elegir una fracción A, ¿sí? Que va a ser un número entre 0 y 1, de forma tal que en la otra admitancia, ¿sí? quede, quede el resto de la admitancia. Es decir, yo parto originalmente de una admitancia I, y lo que hago básicamente es llevo la tensión B1 hacia B2 a través de una partecita de I dada por I por A, ¿sí? Y lo que queda de admitancia lo dejo referido a masa. Este proceso, ¿sí? En el libro lo presentan como lifting de una admitancia, y que básicamente es levantar de masa una partecita de esa admitancia. Fíjense, tenemos una admitancia masa, es decir, entre B2 y masa, o la referencia, mejor dicho, y lo que hacemos es sacamos de la referencia una parte de esa admitancia y traemos tensión de otro nodo. Ese proceso, fíjense que puede dar lugar a cosas o a repensar cosas como las que nosotros ya conocemos. Empecemos por definir nuestra B1 y B2 de la forma usual, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en una admitancia como las que venimos trabajando hasta ahora. Podían estar dados de una forma muy sencillita, entre una admitancia compuesta por una parte resistiva y una parte capacitiva, ¿sí? Entonces pensemos en que ambas admitancias, ¿sí? La admitancia completa está referida a masa, y lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿sí? Es empezar justamente a ver cuál es el efecto de justamente levantar o no levantar alguna de estas dos admitancias. Pensemos como dos admitancias separadas, ¿no? Es decir, pensemos como que esta es una I1 y una I2 que conforman una I total, como vemos acá. Es decir, no perdemos generalidad por hablar de eso. Es decir, podemos pensarlo también justamente como susceptancias, y, en fin, vamos a dar el tratamiento completo a las admitancias compuestas por RLC, así que no perdemos generalidad por tratarlo de cualquiera de las dos maneras. En principio todo se reduce a esto, que vamos a ver cómo se usa. Entonces fíjense, si nosotros ahora pensamos que esto es G, ¿sí? Si esto es G, y acá le decimos que ahora vamos a quedarnos solamente con una partecita de G, es decir, va a ser G por 1 menos A,
¿sí? Perdón la disprolijidad, pero también yo estoy acostumbrándome a esto. ¿Sí? Estoy obligándome a aprender a usar esta tecnología con estos videos, así que disculpen en principio la disprolijidad. Y vamos a elegir otra constante b, que no tiene por qué ser la misma que a, es decir, no tiene que ser la misma parte lo que yo separe de g o de c, pero lo que sí está claro es que yo acá voy a completar con una partecita de ese capacitor, ¿sí? Una partecita de ese capacitor y una partecita de esa resistencia. Es decir, acá voy a tener C por B y acá voy a tener G por A. ¿Ok? G por A. Entonces fíjense que esto podría ser de forma absolutamente genérica, ¿sí? Faltaría por definir A y B, ¿sí? Que tanto A, B, ¿sí? Van a ser menores o iguales a 1 y mayores o iguales a 0, ¿sí? Van a ser fracciones, ¿sí? Fracciones, es decir, la idea es que justamente A y B representen una proporción, una fracción del total del capacitor y, del resistor que vamos a desprender o a levantar de tierra. Entonces, fíjense, si nosotros quisiéramos ahora calcular B2 sobre B1, ¿sí? Restaría que digamos, bueno, ¿cuánto vas a levantar este resistor de tierra? Y bueno, podríamos decir que lo vamos a levantar completamente, ¿sí? Vamos a levantarlo completamente, pero en principio tratémoslo con este grado de generalidad, si queremos, ¿no? Es decir, yo acabo de adelantar que lo voy a levantar completamente, pero vamos a primero analizarlo absolutamente general y después vemos los casos particulares. Entonces, fíjense lo siguiente. Entonces, vamos a plantear este divisor de admitancias, donde vamos a tener claramente que vamos a tener G por A más S C por B sobre, y acá vamos a tener G por A más SCB más G por 1 menos A más S por C por 1 menos B. ¿Okay? Simplemente planteo el divisor de admitancias. Si observamos el denominador, vamos a ver que justamente si sacamos factor común en el término de grado 0 G, ¿sí? Si sacamos factor común G, vamos a ver que nos va a quedar A más 1 menos A. Fíjense que se simplifican las A y nos queda G solo. Mientras que en C va a pasar exactamente lo mismo. Y nos va a quedar S por C por B por 1 menos B. Es decir, que nos queda, el B se cancela y nos va a quedar básicamente SC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy sumando la partecita que saqué y lo que quedó de partecita. Por lo tanto, el conjunto termina dando el total del capacitor, ¿sí? Siempre y cuando yo respete esta proporción, el denominador, es decir, los polos de este divisor de admitancias, no va a cambiar, ¿sí? Y arriba sí va a quedar de la misma manera, ¿no? S, C por P, reordenándolo un poquito, más G por A, ¿sí? Y fíjense que esto obviamente se simplifica y se reduce a algo que lo podemos dejar de la forma mónica, que es la forma habitual, y nos va a quedar afuera C por B por S más G por A sobre C por B sobre S más, fíjense que acá nos va a quedar G sobre C. G sobre C. Y habíamos sacado factor común C. Por lo tanto, acá vemos que también se reduce a B. Y miren qué interesante esto que nos queda acá. Es decir, que esto podemos incluso simplificarlo y dejarlo escrito de esta manera. Nos va a quedar B por algo así que tiene forma de bilineal, ¿no? En su complejidad más grande. Es decir, en su complejidad más grande lo que encontramos acá es una bilineal, ¿sí? Una bilineal que va a estar controlada, es decir, la localización de este 0 la voy a poder controlar con el cociente de A sobre B. Si elijo A mayor a B o B menor a A, lo que voy a hacer es hacer que justamente este 0 se vaya
o a la izquierda o a la derecha del polo. El polo estaría fijo en G sobre C, es decir, va a estar sintonizado por G sobre C, no por esto, porque esto es una partecita de G sobre C, por el total de G sobre C, pero justamente el 0 va a estar más a la derecha o más a la izquierda sobre el sigma, dependiendo del cociente A sobre B. Y lógicamente, B, ¿qué va a ser? B es la proporción entre el capacitor, porque en el peor de los casos, en continua, ¿sí? En continua, fíjense que los dos capacitores van a estar abiertos, ¿sí? Van a estar abiertos, y lo que va a terminar gobernando es el divisor de las dos resistencias, el divisor de admitancia formado por los dos resistores, que es justamente A. Fíjense, G sobre C se cancela con G sobre C, B con B se cancela y nos queda solamente A para continuar. Por lo tanto, esta transferencia, ¿sí? Esta transferencia nos queda dada, y fíjense que lo que nos queda es algo bastante más complejo que si hubiera hecho, ¿sí? Un divisor entre un resistor y un capacitor y un resistor, y así fuese jugando hasta llegar a la bilineal completa. En este caso ya tengo formada la bilineal, y miren lo que también es muy interesante. ¿Qué sucedería si yo, por ejemplo, decidiera levantar por completo un componente? ¿Sí? ¿Qué significa levantar por completo un componente? Bueno, elegir uno de estos dos extremos, o elegir A igual a 1 o A igual a 0. ¿Sí? Fíjense lo que significa. Si yo hiciera A igual a 0, significaría anular esta resistencia de acá. ¿Sí? Anulo esta resistencia acá y me queda todo el resistor concentrado en derivación, ¿sí? entre tierra. Si sería algo así. Si vamos a pensar para A igual a 0. A igual a 0. ¿Sí? A igual a 0, lo que nos estaría quedando es capacitor. ¿Sí? ¿Y qué sucedería si hiciera B igual a 1? Si hiciera B igual a 1, nos quedaría capacitor y resistor. ¿Sí? Fíjense que es un simple pasalto, ¿no? Es un pasalto RC, de los más sencillitos que vimos allá en aquella primera clase de la asignatura. Miren lo siguiente. ¿Puede predecirse esto? Sí, por supuesto. Fíjense. A igual a 0, B igual a 1, ¿sí? ¿Qué significa? A igual a 0 significa que todo este término lo pierdo, ¿sí? B igual a 1 significa que nos va a quedar S sobre S más G sobre C, que es claramente este pasalto. Y si elijo las condiciones extremas contrarias, A igual a 1, B igual a 0, A igual a 1, ¿sí? Me queda el R acá y me va a quedar el C en derivación. ¿Por qué? Porque me quedo B igual a 0 y paso al caso del pasabajo. Es decir, fíjense, A igual a 1, B igual a 0, B igual a 0, correcto. Me estaría quedando que se me anula este término, ¿sí? Se me anula este término, y me va a quedar el mismo denominador. Lo más interesante de todo es que nos va a quedar siempre el mismo denominador, es decir, la localización de los polos no cambia. Cuando yo hago este tipo de levantamientos de masa, lo que tiene de bastante interesante es que el lugar de los polos no cambia. Es decir, habíamos dicho B igual a 0, A igual a 1, ¿sí? Acá mi hijo está haciendo lío acá al lado. ¿Sí? Tenemos el caso contrario, tenemos el pasabajo. Y cualquiera de las otras condiciones en el medio, ¿sí? Por supuesto que los dos iguales a 0, los dos iguales a 1 carecen de importancia, ¿no? Pero estas situaciones extremas sí tienen importancia porque serían estos dos casos extremos, pasabajo, pasalto, ¿sí? Y después tendríamos bilineales en el medio, ¿sí? Tendríamos bilineales en el medio. Recuerden que justamente no podemos lograr un pasabanda, pero sí podemos lograr todas las bilineales. Es decir, que de esta forma, de alguna manera, también lo podríamos hacer con el inductor, ¿sí? Podríamos hacer con el inductor perfectamente este juego y llegar a una bilineal completa. Ahora lo que sería más interesante es lograr llegar a la bicuadrática completa, ¿no? Que vendría a ser un poco la promesa de este tema. ¿Y cómo podemos lograr la bicuadrática completa? Bueno, de la misma manera que lo hicimos, pero completando ¿con qué? Con el inductor. Si partimos originalmente de la misma red que teníamos admitancia, y vamos a empezar a desprender admitancias. Nada más que le asigno un coeficiente a cada uno de
a cada uno de los elementos. Entonces, habíamos dicho, para mantener un poquito la consistencia, C por 1 menos B, L, lo voy a escribir acá abajo para no estar tan apretado, L por, para no hacer C, que es la siguiente, ¿cómo se dice? Letra. Fíjense, habíamos dicho que iba a ser una partecita I por 1 menos, y para no poner C y confundirnos con el valor del capacitor, vamos a poner D, ¿sí? D minúscula. Pero recordemos que justamente I en este caso es 1 sobre SL. Por lo tanto, el L equivalente va a ser como si fuese un L sobre 1 menos D, ¿correcto? L sobre 1 menos D. Por lo tanto, recuerden esto, ¿no? Recuerden que este valor va a tener valor L sobre 1 menos D, debido a que es una partecita de la admitancia, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser L sobre 1 menos D. Y en este caso lo mismo, va a ser G por 1 menos A. Lo mismo que... Uy, esperen que toque mal el botoncito. 1 menos A. Ok, voy a borrar un poquito ahí. Veo goma para borrar. Sácate la L. Muy bien. Ahora vamos un poquito para allá y lo que nos va a quedar es que justamente acá vamos a tener L sobre D, ¿sí? Acá vamos a tener C por B, porque lo elegimos de esta manera, y G por A. ¿Ok? Y de esta forma completamos el divisor, ¿sí? Tenemos las tensiones medidas entre referencia B1 y B2 de esta forma. Yo calculo que algún día me podría acostumbrar a esto, no sé. Y la transferencia que queremos hallar, TDS igual a P2 sobre B1, va a ser lógicamente el mismo denominador, nada más que ahora pasa a jugar el inductor. Y si recuerdan cómo era el truquito, en la suma de esta I más esta I que vamos a tener abajo, porque recuerden que va a ser esta I sobre la suma de las dos I. La suma de las dos I es lo más fácil de todo, es siempre lo mismo, no cambia nunca. Va a ser G más S por C más 1 sobre S por L, mientras que el numerador sí va a tener toda la complejidad de esta partecita, ¿no? Es decir, que va a ser G por A más S, C por B más 1 sobre S, L, o mejor dicho, podemos poner la D acá directamente. Uy, borré más. Uy, cosito D sobre S, L. Disculpen nuevamente. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Acá tendríamos abajo, un poco operamos de la misma forma que siempre. Vamos a sacar factor común si quieren, a multiplicar y dividir por SL, ¿sí? Que obviamente no tiene ningún efecto ni en numerador ni en denominador. Entonces nos va a quedar SLG más S cuadrado CL más 1, ¿correcto? Y arriba nos va a quedar SLGA más S cuadrado CP, me gustaría poner un puntito para separar, por L, ¿sí? Más D, ¿ok? Luego L, y abajo vamos a tener CL, C por B por L, y abajo vamos a tener C por L, ¿sí? Y lo que simplifico es C y L, y nos va a quedar B en lugar de A. Entonces ahora sí nos va a quedar S cuadrado más S por saqué factor común, ¿qué cosa? CBL acá saqué CBL. Por lo tanto,
nos va a GA, ¿sí? Nos va a quedar G por A sobre, y acá sacamos factor común C por B, es decir, C por B lo tengo acá abajo, C por B, C por B. Un poquito complicado empalmarlo bien esto. Ahí va. Entonces G por A por C por B, correcto. Es decir, saqué factor común CBL, entonces nos va a quedar acá. G por A, L ya lo tengo, ¿sí? Así que nos va a quedar solamente C sobre B. Más D sobre, en este caso sí va a ser CBL. C por B, C por B por L. ¿Ok? O lo que es lo mismo, C por B por L sobre D. ¿Sí? Tiene tal vez más sentido. Y abajo un poco lo mismo. Abajo nos va a quedar S cuadrado solito más S por G sobre C más 1 sobre el viejo conocido LC. ¿Ok? Entonces fíjense que justamente lo que logramos, ¿sí? Cuando agregamos al inductor es completar la bicuadrática. ¿Por qué? Porque esto que tenemos acá lo podemos ya simplificar y nos va a quedar solamente B, ¿sí? B. ¿Y qué es B? Fíjense, B es justamente la relación del capacitor, ¿sí? Es lo que podríamos entender como el divisor capacitivo, que es básicamente, ¿sí?, lo que va a hacer que se cancele acá. Y miren lo que nos va a quedar cuando justamente analicemos en continuo este circuito. Cuando esto esté en continua, capacitor abierto no juega, capacitor abierto acá no juega, pero va a quedar justamente un divisor de inductores, ¿sí? Esto ya lo vimos en algún momento. Andrés se lo presentó como una forma de lograr alterar la relación en continua, hacer un divisor de inductores. Es decir, si ponemos un inductor solo en derivación, ciertamente en continua presenta un corto y justamente gana, es decir, deriva toda la tensión a masa. Pero si ponemos dos inductores, ¿sí?, lo que tenemos en continua es justamente el divisor de esos inductores. Y ese divisor de inductores está dado justamente por D. ¿Por qué por D? Pues fíjense, cuando estamos en continua nos quedamos solamente con los términos de orden 0 y lo que nos va a quedar es D sobre C por B por L. El LC de acá lo pierdo con este 1 sobre LC y el B lo pierdo con este B. Por lo tanto, fíjense que termina quedando solamente D, y D es justamente el divisor de inductores, la fracción del divisor de inductores. Conviene recordar, tal vez para hacer alguna... ¿Por qué da D solamente? Bueno, tal vez conviene hacer algo muy sencillito, o bien plantear dos admitancias de la misma índole. Tal vez lo más sencillito son dos resistores. Fíjense qué pasa cuando uno tiene un divisor entre dos resistores, pero que los acomodamos de esta forma que acabamos de decir. Cuando esto es G por 1 menos A y cuando esto es G por A, ¿sí? Pensemos en este divisor de admitancias y lo que vamos a tener es G por A ¿sobre qué cosa? Sobre G por A más sobre la suma de estos dos, que ya sabemos que es G, ¿sí? G con G se van y nos queda solamente A. Es decir, A es no solamente la fracción, sino que también es la fracción del divisor. Es decir, qué porcentaje de tensión va a estar pasando al siguiente nodo, ¿sí? Así que atentos a eso, que es muy interesante elegir de esta forma los coeficientes, porque justamente el coeficiente este tiene ese sentido, ¿sí? Tiene el sentido de la fracción de la tensión que pasa de este nodo a este, cuando son dos elementos de la misma naturaleza. Si fuesen dos capacitores, dos inductores, pasaría exactamente lo mismo. Por lo tanto, tiene sentido pensar en que justamente D, es decir, el divisor de inductores, es aquel que va a terminar gobernando en continuo, que es algo que se puede ver analizando esta red sin solamente pensando en las leyes de Ohm, viendo justamente los divisores de admitancias. Muy bien, entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos, como dijimos, la bicuadrática completa, ¿sí? Tenemos la bicuadrática completa y si tenemos la bicuadrática completa podemos justamente lograr cualquier configuración. Basta que justamente juguemos con qué cosa levantamos y qué cosa no levantamos. Entonces,
por ahí al momento de grabar este video estábamos viendo ahí en el foro que algunos chicos decían, bueno, no sabemos cómo justamente diseñar, cómo armar en pasivo un notch o un notch pasa abajo o un notch pasa alto. Bueno, ahora van a ver que sí. ¿Por qué? Porque es el mismo juego que hacíamos con el Ackerberg-Mosberg más el sumador, con el que logramos completar la bicuadrática. Bueno, acá podemos hacer algo parecido, porque en definitiva llegamos a algo similar. Polos en el mismo lugar que los que impone el Ackerberg-Mosberg pasa abajo, más un numerador donde hay coeficientes que terminan gobernando la localización de los ceros. Es decir, o bien los pongo en el plano complejo S, o bien los pongo en el J omega, donde yo quiera, o lo que sí no voy a poder hacer, lógicamente, es llevarlos al semiplano derecho, los ceros, ¿sí? Al menos con esta configuración no. ¿Sí? Con esta configuración no. Seguramente para ese tipo de configuraciones ustedes ya saben, ¿sí? Que están las redes balanceadas como el Lattice, que nos permiten jugar más. Y en el Lattice posiblemente alguna cosa se pueda hacer con algún truco de este tipo, ¿sí? Bueno, por el momento con este tipo de redes basadas en divisores de admitancia vemos que podemos sacarle bastante provecho. Aunque todavía nos falte completar la bicuadrática generalizada y lograr, por ejemplo, un látiz de orden 2. ¿Sí? Un látiz de orden 2, un pasatodo de orden 2, que todavía no, con este tipo de redes no podríamos hacerlo. Entonces, veamos algunos ejemplos. Ya que tenemos esta expresión, veamos cómo quedarían las redes si quisiéramos hacer, por ejemplo, un notch, ¿sí? Que es tal vez el que nos han requerido primeramente. Entonces, un notch, ustedes ya saben que tiene que ser de la forma s cuadrado más omega z al cuadrado, siendo omega z la localización del cero sobre el j omega, dado que justamente esto resulta en dos ceros complejos conjugados sobre el j omega. Y acá abajo la misma estructura de siempre, s cuadrado más s por, si lo hacemos de forma genérica, omega 0 unitaria, normalizada, ¿sí? 1 sobre Q más 1. ¿Ok? Tenemos que dar esta forma. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, veamos acá. Entonces, lo primero que sabemos es que justamente 1 sobre LC es igual a 1. ¿Sí? Son restricciones que ya nos va poniendo nuestra transferencia. Luego, otra cosa que vamos a deducir de esta estructura es que justamente este término tiene que ser igual a 0. Y la forma que tenemos de hacer este término igual a 0 es justamente con el parámetro A. ¿Sí? El parámetro A necesariamente va a tener que ser igual a 0. Es decir, A igual a 0. A es igual a 0. Por observación, ¿no? Por tanto, el hecho de que sea A igual a 0 va a implicar que justamente en la red toda esta G esté concentrada entre masa y este nodo y nada va a estar levantado, ¿sí? Justamente porque pusimos esa restricción. Y después, el resto del cumplimiento del notch, vamos a ver cómo lo tenemos afectado. Entonces, en principio, ya sabemos que 1 por 1 sobre CL ya no lo podemos tocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya 1 sobre CL va a ser unitario. Por lo tanto, solamente nos va a quedar D y B para fijar la omega Z. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que D sobre B va a ser igual a omega Z al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en base a eso, vamos a haber encontrado la relación entre D y B, ¿sí? Entre D y B, y justamente eso es lo que va a fijar dónde vamos a poder poner el 0. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo siguiente con esta estructura y con esta configuración que tenemos, un resistor en derivación. ¿Vamos a poder lograr en los extremos 0 de B? Bueno, está claro que no. ¿Por qué? Porque justamente de tener B y de tener D, ¿sí? La única forma de lograr 0 de B es que justamente B sea igual a 1. ¿Por qué? Porque en alta frecuencia va a quedar un cociente unitario acá y nos va a quedar solamente afectado por B, y que B es el divisor, B va a resultar del divisor de los capacitores, ciertamente los que menos
o los que más admitancia tienen o los que menos impedancia van a tener en alta frecuencia, ¿sí? Por lo tanto son los que van a gobernar este divisor, ¿sí? B, ¿sí? Entonces, si B es igual a 1, voy a asegurar los 0 de B. Pero que B sea igual a 1, ¿qué va a implicar? Lo que va a implicar es que todo este capacitor esté levantado de masa. Es decir, absolutamente levantado de masa. Y para en el caso del otro extremo, ya sabemos que nos queda D solo, ¿sí? Y D solo implica la transferencia en continua, por lo tanto, si quiero que D sea igual a 1, es decir, que sea un notch con 0 dB, D también va a ser igual a 1. Y que D sea igual a 1 significa que este inductor también va a estar absolutamente levantado de masa, es decir, no voy a tener nada de inductor acá, no voy a tener nada de capacitor acá. Entonces nos va a quedar LC y una resistencia. Entonces fíjense cómo a partir de esa expresión general y de estas restricciones que vemos acá, concluimos que D es igual a 1 y que ¿qué más dijimos? B es igual a 1. Es decir, con todas estas restricciones dijimos que armamos el notch, ¿sí? Y en definitiva, en lo que terminamos concluyendo es que nos va a quedar un tanque, ¿sí? Un tanque LC, y una G en derivación, ¿ok? Es decir, esta completamente atada a masa y estos dos completamente levantados de masa. Es decir, L sobre D, C por B y G completamente, digamos, con A igual a 0, es decir, completamente referida a masa. Entonces esto es un notch y es una forma que ustedes tienen de particularizar la función bicuadrática. Lo mismo pueden hacer con, por ejemplo, uno de los circuitos que vimos hace poco, ¿no? Con los notch pasa bajos. Con los notch pasa bajos. Los notch pasa bajos, ¿sí? Ustedes saben que van a tener van a tener restricciones similares a los del notch, es decir, vamos a tener un S cuadrado más omega z, es decir, esto no varía mucho, ¿sí? Me voy habituando ya al nuevo metodito. S por 1 sobre Q, ¿sí? El único que hay, porque hay Q de los polos nada más, S más B más 1, ¿ok? Entonces, en este caso la única diferencia es que justamente omega z, ¿sí? Omega z lo vamos a tener por encima o por debajo. En este caso, como es un notch pasa abajo, lo vamos a tener por encima de 1. Son un poco restricciones parecidas. Es decir, 1 sobre LC va a ser igual a 1 normalizado. Después vamos a tener que omega z cuadrado va a ser igual a, si no recuerdo mal, va a ser igual a D sobre B, de la misma forma, nada más que esto ya sabemos que va a ser mayor a 1, D sobre B, esto va a ser mayor a 1, ¿sí? Porque si fuese igual a 1 estaríamos en el caso del notch, ¿sí? Estoy viendo ahora que tal vez esa es una restricción que podría tener más sentido, ¿sí? Que esto también tiene que ser igual a 1, ¿no? ¿Sí? Es decir, estoy pensando ahora que esto es aún más general de lo que habíamos pensado. Es decir, que yo casi que me atrevo a decir que para el caso del notch no le tendría que dar tanta libertad a esto. Me voy a corregir. Y voy a poner acá 1 y vamos a decir que D sobre B es igual a 1 y bueno, y lógicamente, decir esto no implica esto, pero esto es algo que lo deducimos luego por ver el comportamiento de los extremos. Pero también ambos iguales a 1 terminan concluyendo en que justamente me lo llevo al mismo lugar. Es decir, esto es consistente con lo anterior, nada más que el caso de igual a omega z cuadrado lo voy a necesitar para este caso, para el notch pasa abajo, ¿sí? Omega z cuadrado mayor a 1, ¿sí? Es decir, por lo tanto,
Es decir, esto va a tener una implicancia que justamente no va a poder hacer igual. Es decir, esto es estrictamente mayor a 1. ¿Sí? Estrictamente mayor a 1. Por lo tanto, D igual a 1 y B igual a 1 ya no nos sirve. ¿Sí? Y esto es un tema. Y esto es un tema porque justamente estas restricciones que tenemos acá y que estamos pensando, justamente no son las de un notch pasabajo. ¿Por qué? Porque si volvemos al caso, acá me faltó, bueno, acá tenemos una constante, ¿no? Ciertamente. Podríamos tener una constante, pero miren lo que va a pasar. Si vamos a analizar ahora el comportamiento del notch pasabajos para T de S para S igual a 0. ¿Sí? Para S igual a 0, ya sabemos que esto, ¿sí?, se comporta de forma tal de tener una omega z cuadrado, que sabemos que esto es mayor a 1. ¿Sí? Mayor a 1. Entonces, necesariamente esto, para que se pueda cumplir, tiene que estar afectado por una K, porque de tener este comportamiento, de tener un comportamiento en continua mayor a 1, estaría implicando que este circuito tenga ganancia continua, y esto ciertamente no lo puedo implementar con un pasivo. Al menos con estas redes que tenemos acá no lo podemos implementar de ninguna manera. Si no podemos tener más tensión en B2 que en B1 si esto es pasivo. ¿Por qué? Porque recordemos, esta bicuadrática completa que tiene el término B acá, justamente lo que está advirtiendo este término B, que después se simplifica con este y que nos termina teniendo un comportamiento igual a D, como ya vimos, que justamente esto es un número que va a estar entre 0 y 1. Por lo tanto, el comportamiento de toda esta red necesariamente en continua no puede tener una ganancia. ¿Sí? Por lo tanto, no podríamos implementar una red que tenga ganancia en continua. ¿Sí? Es decir, que ya tenga esta restricción y que no tenga algún cuidado del comportamiento continuo con esta constante. Si no ponemos esta constante, ciertamente no lo vamos a poder implementar con una red pasiva. Entonces, ¿cómo nos afecta esta red pasiva acá? Bueno, esta red pasiva acá, esta constante que asegura el cumplimiento de una red pasiva, lo que va a hacer es achicarnos este valor y llevarnos un valor que va a ser menor o igual a 1. Entonces, como ya sabemos que justamente omega, esto tiene que ser mayor, ¿sí?, lo que vamos a tener acá necesariamente va a ser que sea menor. Entonces, D sobre B podrá ser mayor a 1, pero recordemos que justamente D, ¿sí?, va a ser menor o igual a 1, ¿sí?, y B también tiene que ser menor o igual a 1 por las restricciones del problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos tener justamente cumplir con esta relación y tener un notch pasa abajo? Bueno, justamente con restricciones relativamente parecidas a las del notch. Fíjense, nosotros ¿qué vamos a tener si nosotros fijamos que el cociente D sobre B sea mayor a 1 para lograr el notch pasa abajo? Bueno, no hay ningún problema, podés hacer que esa restricción se cumpla, pero en alta frecuencia vas a tener B, ¿sí?, independientemente de lo que sea, y en baja frecuencia vas a tener D, ¿sí? Es decir, el comportamiento de esta red que nosotros proponemos para S igual a 0 va a ser, independientemente de todo, va a ser D, dijimos, y T de S para límite de S tendiendo a infinito va a ser igual a B, independientemente. Estas son restricciones de la red que elegimos, ¿sí? Son restricciones de la red. Por lo tanto, lo que vamos a tener acá es que justamente esta función bicuadrática va a tener que tener un término K de forma tal que termine resultando en algo que sea D, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a poder fijar la relación D sobre B mayor a 1, la que querramos, las típicas que usamos, 2, 4, 6, ¿sí? Cualquiera, apenas mayorcita a 1 para poner para poner el efecto del notch un poquito por encima de la pulsación natural de la red, pero eso no implica que podamos tener ganancia. De hecho, no la vamos a tener, ¿sí? No la vamos a tener. Por lo tanto, un requerimiento de un notch pasa abajo que ya tenga ganancia en continua ya es
claro aviso a que justamente no es implementable con una red pasiva. Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Bueno, evidentemente no tenemos restricciones tan forzadas como en el notch, ¿sí? Necesitamos tener la bicuadrática completa, porque no tenemos ninguna restricción de que tener D igual a 1, B igual a 1 como en el caso anterior. Es decir, tenemos libertad para poner D y B lo que querramos y para sintonizar los ceros de transmisión y la pulsación natural. ¿Sí? Y de A podemos decir algo, dijimos algo de A, a ver, vamos a ver si de A dijimos algo. De A no dijimos absolutamente nada, pero nuevamente A tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Nuevamente A tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Por la forma de esto. Por la forma del notch pasa bajos. ¿Sí? A tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, nada de resistor por acá. ¿Sí? El resistor completamente referido a masa. Esperen que sintonizo el lápiz. Ahí estamos. Y acá tenemos nuevamente todo el resistor referido a masa y el resto de inductor y el resto de capacitor también a masa. ¿Sí? Sepan que esto va a ser G completo, esto va a ser L sobre 1 menos D, C por 1 menos B. ¿Okay? Y acá vamos a tener L sobre D y acá vamos a tener C por B directamente. C por B. Bueno. Muy bien. Entonces, esto perfectamente podría ser un notch pasabajos con las restricciones que vimos, que no va a tener ganancia en continua y que no va a tener, es decir, que va a tener un valor menor a 0 dB en continua y que va a tener un valor menor a 0 dB en alta frecuencia. Bueno, de la misma forma pueden seguir deduciendo todo el resto de las estructuras bicuadráticas, salvo aquellas que tengan ceros sobre el semiplano derecho. ¿Sí? Las transferencias que tengan cero sobre el semiplano derecho, ya recuerdan ustedes que no las podíamos lograr en el caso de las bilineales y tuvimos que recurrir al circuito Lattice. Y en este caso un poco lo mismo, tenemos que recurrir a Lattice para poder implementar pasatodos de órdenes superiores. Muy bien, espero que haya quedado claro esta forma, al menos una forma de llegar a la bicuadrática completa con redes pasivas, y los invito a que revisen el capítulo 5, especialmente la sección 2, que es muy interesante por el tema del voltage feed forward y especialmente por lo que viene a partir de este concepto de levantamiento de componentes. ¿Sí? Nosotros vimos que levantar admitancias implicaba, ¿sí? La realización del circuito bicuadrático pasivo, ¿sí? Como ya lo vimos en las anteriores demostraciones. Ahora, lo interesante es, ¿se podrá hacer esto con el bicuadrático activo? ¿Sí? ¿Se podrá implementar con estos mismos conceptos una bicuadrática activa? Bueno, la respuesta, adelantándome un poquito a los que todavía no hayan leído el capítulo 5, es que sí, se puede. Y el concepto generaliza circuitos activos justamente ubicando, ¿sí? Ubicando lo que serían las tierras virtuales, ¿sí? O lo que serían los potenciales aproximadamente nulos en los amplificadores operacionales. Y con esto me refiero a qué cosa. Me refiero a que en un inversor, por ejemplo, uy, perdón, que perdí de vista, a que en un inversor, ¿sí? Ustedes tienen un potencial. Ay, qué mal que ando dibujando ahora, che. Me desacostumbré de nuevo. Tienen un potencial
conectado a la referencia y nosotros llamamos, ¿sí?, tierra virtual, habitualmente se lo llama a este punto, ¿sí? Se llama este punto ¿por qué? Porque al estar estos dos terminales, positivo y negativo, inversor y no inversor, a igual potencial, bueno, si uno está a referencia, el otro está aproximadamente a referencia si el comportamiento de este operacional es cercano al ideal, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros en un circuito donde tenemos la posibilidad de tener una tierra virtual y nosotros tenemos, esperen que, si tenemos acá la entrada B1 y acá la salida B2 y tenemos acá I1 y I2, ¿sí?, lo que podemos hacer también es justamente hacer una prealimentación a esos puntos de tierra virtual a partir ya de eventualmente una B3, donde metamos, ¿sí?, supongamos que I1 es igual a I2, o podría ser cualquier relación, ¿no? Pero si nosotros metemos en esa tierra virtual un I por A, ¿sí?, es decir, una fracción de A, ¿sí?, y metemos otra tensión, lo que estamos haciendo justamente es el concepto de prealimentación. En concreto, estaríamos levantando una partecita de una admitancia de esta tierra virtual. Y de la misma forma que logramos en las redes pasivas dejar los polos fijos, ¿sí?, dejar los polos fijos, en este caso hacemos algo parecido. ¿Por qué? Porque justamente lo que tendríamos acá es lo siguiente. Tendríamos que B2 sobre B1, ¿sí?, va a ser justamente todo referido a la I2 de realimentación, ¿sí? Vamos a tener vamos a hacer B2, mejor dicho, para partirlo, para hacer un pasito antes. Va a ser B1 por I1 más B3 por I por A. ¿Ok? Y todo esto ya saben que es inversor, ¿no? Por lo tanto, si no estoy equivocado y no me falla la memoria, lo que tenemos acá es algo muy parecido, lógicamente, a cuando nosotros teníamos un sumador, ¿sí?, de tensiones, ¿sí? Cuando nosotros teníamos un sumador de tensiones, lo que obteníamos como transferencia era algo similar a esto, ¿no? El planteo que hacíamos era que justamente la salida era cada una de las tensiones de entrada afectada por el cociente entre la admitancia a través de la que entraba esa tensión sobre la admitancia de realimentación. Bueno, en este caso lo podemos ver de la misma forma con el concepto de levantar una parte de estas admitancias de masa. Lo que uno advierte a simple vista es que, bueno, pero no es que me estoy llevando una partecita esta, porque en el caso de los pasivos, ciertamente levantábamos una fracción, pero la otra parte como que quedaba alterada. Bueno, en este caso es la única diferencia, pero justamente meter tensiones, ¿sí?, o prealimentar tensiones, tiene un efecto de justamente dejar los polos quietos. Los polos van a estar gobernados por I2. Es decir, si I2 ahora es un capacitor, un resistor y eso, bueno, los polos acá van a quedar exactamente iguales de esta transferencia. Es decir, la transferencia que tenga, si pasivo B3, ¿sí?, la transferencia que tenga de B2 sobre B1 va a ser exactamente la misma. La transferencia que tenga B2 sobre B3 va a ser exactamente la misma. Va a ser I por A sobre I2, ¿sí? Si los polos siempre fijos, y voy a estar variando los ceros, ¿sí?, de acuerdo a cuánto de esta admitancia yo levante de masa, de una forma. Fíjense que el efecto es el del sumador y es muy parecido al que vimos en la sección anterior y a la que vimos en los videos anteriores. Por lo tanto, en definitiva, se parece un poco y buscan un poco lo mismo. Fijar los polos
y mover los ceros o situar los ceros en el plano S a discreción, o a discreción de estos coeficientes que voy poniendo en los circuitos activos. Es decir, el resultado concreto es similar, pero el método, como ya vimos, anticipándolo y motivándolo, viendo las redes pasivas, es un poco diferente. Estoy mostrándoles el libro. Esto es justamente cómo quedaría el Acker-Vermosberg con los conceptos estos de prealimentación. Fíjense que el Acker-Vermosberg es esta estructura, así como lo conocimos, lo venimos conociendo hace un tiempo ya, ¿no? Este se vendría a ser el típico pasabajo, con su salida pasabanda acá indicada en B2. Pero fíjense que no hacemos lo mismo que cuando obtenemos la bicuadrática por sumatoria. Acá construimos la bicuadrática a partir del concepto de prealimentación. Prealimentamos en los nodos de tierra virtual, ¿sí?, parte del capacitor, parte de este nivel de impedancia, ¿sí?, y parte de, recuerden que era G por C, en este caso es R sobre C, ¿no? Lógicamente. No sé si lo llegaron a ver ahí en el video, ojalá que sí. Espero que lo vean. Acá dice R sobre C y acá dice R sobre B, que es lo mismo decir G por B y G por C, ¿sí? Y lo prealimentan a los puntos de tierra virtual. Haciendo eso, altera las ecuaciones y van a ver, bueno, ahora les dejo a ustedes la inquietud para resolver justamente estas ecuaciones de nodo, ¿sí?, que son las mismas ecuaciones. Es decir, el análisis vendría a ser exactamente el mismo que ustedes hayan hecho para deducir el Acker-Vermosberg. Es decir, seguramente va a ser planteado este nodo, haber planteado este nodo, haber planteado este nodo posiblemente, que resta simplemente calcular B6 sobre B1 y B6 sobre B1 y bueno, y ya con B6 sobre B1 obtenemos la bicuadrática completa, ¿sí? Entonces, les dejo a ustedes sin inquietud o revisar acá el capítulo, o donde acá ya les anticipa cómo es la bicuadrática. Fíjense, los mismos polos y la versatilidad en función de A, B y C de situar los ceros donde uno quiere, ¿sí? Pero fíjense la ventaja de tener un circuito mucho más simple. Fíjense que tenemos el típico Acker-Vermosberg con sus tres operacionales y no tenemos el operacional extra del sumador. Es decir, que este circuito sería aparentemente más sencillo y más simple que el que usa el sumador. Muy bien. Bueno, esto es un poco el tema de prealimentación de tensión. Espero que les haya interesado, que los haya motivado a leer el capítulo 5. Ahora sí, los saludo, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos ya en el siguiente tema.